Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Somos de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Paraguaya y estamos de vuelta. Llegamos a una nueva parte de la programación estudio Carta del Apóstolo Pablo a los Romanos, parte 6 ya, pastor. Paz del Señor. Paz del Señor. Sí, estamos en el programa número 6 ya, pastora Marcia, el capítulo 1. Y arrancamos ahí con la teología que está muy interesante, con la esperanza que sea de gran utilidad a todas las personas que nos están asistiendo. Muchos comentarios estamos recibiendo, mucha gente está siendo muy edificado y esta es nuestra intención. No tenemos pretensión de ganancia en esto, ¿verdad? De lo que es la divulgación, lo que es tener plata por lo que nosotros estamos elaborando, sino que como recibimos de gracia, también de gracia, el pastor Osvaldo con toda su inteligencia, con todo su conocimiento dentro de la palabra de Dios, ofrecemos y brindamos a todas las personas. Asimismo, pastora Marcia, gratamente que nos han llamado de la India, por ejemplo, porque los medios sociales alcanzan lugares donde de repente uno no imagina, ¿verdad? Y estuviera en contacto con nosotros. Y la idea siempre que partimos, que hicimos con la pretensión de darle una herramienta a nuestros pastores, principalmente del interior. Mencionamos algunos libros nosotros y hemos recibido también que esa parte, llamémosle así, de unas ciencias bíblicas que con lenguaje sencillo también se puede hacer. Por eso mencionamos bastante material y le decimos a nuestros pastores que puedan adquirir, apretar un poco el cinturón, hacer economía de guerra y conseguir buenos materiales. Por eso siempre en cada programa traemos algunos libros, pastora Marcia. Hoy te traje que la otra hablemos la teología de la liberación. Aquí está un libro, el número 1 del Capital de Karl Marx, y son 3 volúmenes. También traje la riqueza de las naciones, como le dije que esta es la base, como el padre del liberalismo desde el sentido económico. Aquí se habla, por ejemplo, del teorema de la mano invisible, que es una contraposición. Estos 2 libros son parecido en el color y en la edición, pero son agua y aceite en el pensamiento. Ocurre lo mismo con la teología también. Traje aquí la Biblia de América, que es una Biblia muy buena, con los deuterocanónicos, porque vamos a necesitar esos deuterocanónicos cuando hablemos de la teología en Romanos, si entramos en el capítulo 2. Yo te mencioné el tiempo de Albert Einstein, que de repente la ciencia es dinámica, es creativa, que es la teoría de la relatividad. Y también un libro muy lindo, que es de Wolfgang Pannenberg, que es la antropología en perspectiva teológica. Porque una de las preguntas que me hiciste fue, ¿qué es el hombre, verdad? Y uno queda de repente en el aire para responder todo lo que es el hombre, ¿verdad? Porque todas las ciencias sociales estudian al hombre. Y aquí en Romanos, en donde nosotros miramos, tenemos siempre la Biblia griega que nos acompaña en caso de que haya un punto nebuloso y no podamos dirimir bien, para mirar un poco desde los límites que nos da nuestros conocimientos para responder desde el idioma griego. Y esa es nuestra introducción, pastora Marcia. Muy bien, pastor. Nosotros estamos divulgando, estamos dejando disponible en nuestras redes sociales, en Facebook y también en el canal YouTube que está Estudio 7 ADP, y en Facebook Asamblea de Dios Paraguaya Oficial. Estamos dividindo estes contenidos, estes estudios en partes, porque por si acaso alguien hoy que nos está asistiendo ve que es la parte 6 y de repente se pierde en los comentarios, entonces puede volver a estar asistiendo para así introducirse en los comentarios que nosotros estamos estudiando, que está siendo muy edificante según estamos escuchando de las personas. Así que, pastor,
estamos en la parte 6 y queremos desarrollar entonces, como estamos en el sistema, versículo por versículo, vamos a leer entonces el versículo 22 del capítulo 1 de la carta a los romanos. El versículo 22 dice: profesando ser sabio, se hicieron necios. Sí. Bueno, pastor, te dejo entonces para explicar qué es que Pablo quiso decir. Estábamos hablando porque ese texto, como dicen las que estudian la hermenéutica, que un texto fuera de su contexto es un pretexto. Y el contexto nosotros ya dimos amplio, histórico, lingüístico, social, económico, todo porque estamos en la capital del imperio, la iglesia que estaba en Roma. Y aquí dice que profesando ser sabios se hicieron necios, porque el anterior, el 21, no hicieron dos cosas. Ellos cambiaron la gloria de Dios. En el 23 va a decir eso, pero el versículo que antecede dice, no le dieron gracia ni le dieron gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre termina adorándose a sí mismo. El pecado es un ejercicio de su libertad y el ídolo la proyección del hombre. La religión capturar lo luminoso, lo numinoso, con N, numinoso, y capturar a Dios y decir que yo soy el medium, el medio, el que está en intermediario. Y sabemos nosotros ya como cristianos que hay un solo Dios y un solo mediador. Entonces, cualquiera que se plegue, que se diga que es un favorito de Dios, siempre es dudoso. Ocurre generalmente con los pensamientos y grupos sectarios, en donde generalmente establece que la salvación está con su grupo, la salvación está con esta revelación, con este libro aparte de la Biblia, con esta verdad descubierta que no se tenía. Generalmente esos son signos y síntomas o señales de una división del pensamiento cristiano o de la iglesia cristiana, porque la salvación está en Cristo, no en nosotros, en un cartel, no en ninguna denominación para decirlo. Entonces, lo que Pablo está presentando, recordando una vez más del 1.18 al 3.20, que el hombre está bajo pecado. Estamos hablando del mundo gentil. Muy bien, pastor. Entonces, en el versículo 23, ahora vos ya mencionaste, y dice, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ahí ya está de vuelta, ¿verdad? Como vos dijo, el pecado presente. Sí. La presencia del pecado. Pero algo interesante en el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28, que se repite algunas palabras. Dice que Dios los entregó. Vamos a leerlo hasta el 28 para... Sí, puede leer bastante. Vamos a leer para que la gente pueda entender mi pregunta. Por lo cual también, el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y el 28 vuelve a repetir, Dios los entregó diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Que no conviene. Viene del Brasil, el castellano nos está tremendamente difícil ahora. Sí. Pero ahí está, los versículos 24, 26 y 28. Repitiendo. Dios los entregó. Los entregó. Sí. ¿Qué quiere decir esto, profesor? En primer lugar quería mencionarte que aquí en el versículo 21, en el idioma griego, voy a tratar de leer, dice, dioti ignontes tonton teon, o hos teon, edosam, ge,
eucharistezan, no le dieron gracias. La última expresión de Eucaristía, no le dieron gracias. Está en un tiempo el 21, el 22 y el 23 en el aoristo, Pastora Marcia, que es un tiempo que no hay en el español. Es decir, que algo que sucedió en el pasado. Pablo está diciendo que esto tiene una connotación histórica, una realidad histórica. En cualquier cultura, la del Brasil, Paraguay, Latinoamérica, Europa, Asia, el mundo, la tendencia del hombre en la historia ha sido que no le da gracia ni le da gloria. Pero está en el modo indicativo, que significa que es algo real, completamente de la realidad. Entonces ese lo entregó. Vamos a mencionarlo más adelante porque podría sugerirse las ideas calvinistas aquí, de que Dios ya antes de la fundación del mundo lo hizo así, los entregó. O como dice que Dios endureció el corazón del faraón. Pero acordémonos que Dios endurece el corazón del faraón por las plagas de Moisés, retrotrayéndonos un poco al Éxodo, en la quinta plaga. No es que lo precondicionó en la primera plaga, cuando el faraón desea. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Que la psicología dice que la gente que tiene tendencia hacia el mal, el que lo hizo una vez puede que nunca más lo haga, por el cambio, por la metanoia o el arrepentimiento. Pero el que lo hizo 2, 3 veces probablemente ya nunca pare. Cualquiera de los vicios que tenga que ver con el pecado. Entonces, ¿qué vos haces? Como el hijo pródigo, el padre no fue a buscarle, le dio todos los condicionamientos para una buena vida, la mitad de su reino, pero fue lo malgastó. Pero un día volvió. No es que lo condicionó para el fracaso. No es como dice Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. No estamos ante esa figura. Estamos ante una figura que Dios los deja, los abandona, lo deja en esa situación porque no puede comprimir, reprimir, oprimir Dios la voluntad de nadie. Porque recién dijiste que nosotros no hacemos por cuestiones monetarias estos programas y esas cosas, ni buscamos tales cosas. Pero no es porque alguien está detrás de nosotros apuntándonos con una pistola, háganlo, háganlo. O como Dios que nos dice, si ustedes no hacen esto van a morir, van a ir al infierno. Como dice aquel poema encontrado en la Edad Media, en un templo, dice, no me mueve el cielo prometido para así quererte, ni el infierno tan temido para dejar de temerte. O sea, nuestra motivación no es el miedo, nuestra motivación no es el infierno, el diablo, la condenación eterna, no. La motivación es el amor de Dios, que es el móvil motor para que nosotros podamos con alegría compartir el banquete de la gracia que Dios nos ha brindado y nos ha entregado por Cristo Jesús. Eso sería un comentario sobre el versículo 22, Pastora Marcia. Ahora, con los versículos que leíste, el 24, el 26, el 28, que vienen en par, que Dios lo entregó, tenemos que entender que Dios creó al hombre, ya dijimos el propósito, para que le dé gracias y para que le dé gloria. ¿Para qué lo creó? Ya hicimos. Ahora, hay una pregunta que va a responder cada denominación, cada iglesia cristiana, en su concepción de cómo dirime el Génesis. Porque lo difícil de la teología es comprobar de dónde viene el mal. En una palabra, no es el yin-yang, ni es el dualismo platónico, Pastora Marcia, que el mal o el bien para distinguirse necesita del mal. La gran pregunta es, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Si ya hay un condicionamiento que ya vinimos en el pecado, porque dice David, en pecado me concibió mi madre. La idea es que él ya nació pecador o él nace en un mundo lleno de pecado.
y que los condicionamientos como la psicología conductista tal vez va a decir que el mundo sí o sí, tu medio ambiente, tu entorno, va a forjar el carácter del 1 al 7 años del niño. Ese va a ser toda su vida. Pero ¿qué pasa cuando leemos la Biblia y encontramos la conversión? Caso de Moisés, 40 años en el palacio disfrutando de los manjares, de la ciencia, del conocimiento, del arte de la guerra, allá en el faraón, en el palacio del faraón. Pero un día se molesta por su sangre, que está siendo oprimido un pueblo judío, y él mata a un egipcio. ¿Por qué lo hace? Si esto es absoluto así. O José, que fue vendido por sus hermanos, fue tirado en una cisterna, en un pozo, fue allá en Egipto. Los condicionamientos, él tendría que ser un fracasado, pero la intervención divina hace que Moisés sea el gran liberador y hace que José, como su nombre, como José, Josué, eso, van a caer en lo que nosotros conocemos como Jesús en la lengua, que significa Salvador. Él salva al pueblo de Israel del hambre que venía en esa tierra. Cuando Jacob desciende con toda su familia al Egipto para vivir los 7 años de la vaca flaca. Entonces, aquí tenemos que hilar fino para hablar de ese tema, porque el bien necesita al mal, o si no, se acabaría, porque la ventana existe porque hay una pared. Pero si la ventana crece y solo hay ventana, se acaba la pared y se acaba la ventana. Entonces no puede acabarse. Por lo menos eso, Pastora Marcia. En el 24, que no sé si querés volver a leerlo. ¿Leo? Sí. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Acuérdese que dicen las concupiscencias de sus corazones. Jesús dijo que del corazón salen todas las cosas malas. La ejecución ya solamente porque hoy en Latinoamérica, con esta cuestión de la lucha política, de la izquierda, de la derecha, este sesgo de la LGTBI que impregna la educación, en el cual hay mucha resistencia, todo sale del mundo de las ideas. Alguien los ideó, alguien lo pensó. Lo mismo pasa con el pecado. El pecado siempre está allí porque el corazón sale, dice Jesús. Si alguien miró y codició, ya está el pecado, dice Jesús. En ese entendido, todos hemos pecado. Pero dice acá que en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Empezaron a malograrse su cuerpo. Yo no solamente quiero hablar del SIDA, porque el SIDA puede darse por una inyección, por muchos factores, la contaminación, porque alguien podría estar pensando eso es un castigo de Dios. Ahora bien, malograr su cuerpo. Hoy el flagelo de la narcopolítica, del tráfico de narcóticos, que es antiguo, y el daño que hace a niños, a jóvenes, a adultos, la droga malogra todo el cuerpo, lo deja totalmente destruido, lo deja vulnerable a cualquier enfermedad. Entonces, el pecado hace eso, el vicio, el tabaco, en fin, muchísimas cosas. Hasta por eso que uno de los pecados capitales que habla la Iglesia Católica es la gula. Usted es nutricionista, Pastora Marcia. La mayoría de los pastores no cuidan su salud. El promedio de vida, porque lastimosamente la mayoría de los pastores tienen el corazón muy grande, pero le bajaron la panza. Entonces le dan muy bien a la panza y muy poco a la alabanza, ¿verdad? Entonces también se malogra el cuerpo, porque comer de más, siempre excesivo, todo lo excesivo, la Biblia te recuerda que todo polo es muy peligroso.
Entonces empieza a malograrse también porque la hipertensión, el ACV, los efectos de una mala alimentación allí están. Porque veneno no es solamente un producto de gaseosa meterse en una concentración de azúcar o de sal. Veneno también es muchas otras cosas y se malogra el cuerpo. La persona que odia, la persona que envidia, generalmente no come bien, no duerme bien, un montón de cosas que acaban malogrando su cuerpo porque somos psicosomáticos, seres espirituales con cuerpo, por decir de una manera. Qué interesante, por eso que esse desonraram entre si seus próprios corpos. Podemos também usar como referência para nós outros que nosso corpo é importante, ¿verdad? Y por eso está diciendo ahí. Sí, porque ese tema que tocaste, Pastora Marcia, es largo y tendido en la iglesia cristiana, el valor del cuerpo. Porque el Evangelio de Juan, si miramos, se escribe por causa del gnosticismo, gnosis, conocimiento, que despreciaban al cuerpo. La idea platónica, ¿verdad?, de que lo malo es lo material y lo bueno lo espiritual. De aquel libro La República de Platón, el último capítulo de ese libro se llama El mito de la caverna. Entonces hay que salirse del cuerpo para estar allá. En ese entendido, Jesús no pudo haber tenido un cuerpo. Y lo que se colgó allá es como una proyección de una película. Realmente Jesús no sintió dolor porque realmente no tenía cuerpo, que se llamaban los docetas en la historia cristiana. Y lo mismo pasa que mucha gente predica que el mundo material, principalmente en esa década 70, 80, se decía que esto va a quemarse todo, porque Pedro dice los elementos ardiendo serán desechos. Pero ¿de qué elemento y de qué ardor estamos hablando? Entonces empieza un desprecio por lo material. Y aún más, mucha gente no habla que Jesús habló de la resurrección del cuerpo. Pablo, cuando habló en Atenas, aquí en el Areópago, en la colina de Martes, allí, cuando él habló de la resurrección, ya te volveremos a escuchar palabreros, le dijeron. Porque esa gente dice que buscaban lo novedoso, pero no la verdad. Y en este mundo, cualquier viento de doctrina que sea novedoso es atractivo para la gente. Pero cuando se habla la verdad, como que repele un poco porque va contra natura. Generalmente la verdad está en una condición no agradable. Es como el estudio y la paciencia, Pastora Marcia, árbol de raíces muy amarga, pero de fruto muy dulce. Que le diga a tu hijo, levántate temprano, estudia. No se quiere levantar, no quiere estudiar, hace ejercicio, forjar tu cuerpo, no quiere. Pero uno está mirando el resultado de eso. ¿Por qué? Porque esa verdad le va a afectar tarde o temprano. Porque si ya nace todo el día con el celular o con el play o con la televisión, se vuelve obeso, un gordito que va a ser un gordinflón de aquí a poco y le va metiendo veneno, le va metiendo. No solamente por la boca, sino por los sentidos también, porque eso, como una persona que mira televisión o mira, no sé, distracción, 4 horas diarias de televisión, en 5 años una carrera universitaria, Pastora Marcia. Podía ser un médico, un abogado, un doctor, podía ser un arquitecto, un ingeniero, pero 5 años que basura entra, basura volverá a salir. Entonces, lo bueno, lo agradable y la verdad no siempre es agradable, valga la redundancia. Muy bien. Es muy amplio y vamos a dar seguimiento en el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Sí, solamente para hacerlo corto. Dijimos, honrando a la criatura, porque acaba el hombre, estamos hablando de la idolatría, porque decide no darle gloria a Dios ni gracia a Dios. Entonces crea la idolatría.
La idolatría es una proyección del hombre otra vez, en donde el hombre acaba dominando otra vez al ídolo y puede manipular eso. Entonces estamos hablando de la figura todavía de la idolatría. Mentira e idolatría casi o son sinónimos aquí. Y en el versículo 26, pastor, podemos mencionar que están dentro de la idolatría. Mira un poco. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Entran dentro del pecado de idolatría eso? Claro que sí, porque acaba dando culto al cuerpo, ¿verdad? Porque hay un dicho, hay un libro que se llama, yo tengo el libro Pastora Marcia, que se llama un comentario de Apocalipsis. Y allí rescatan ellos una palabra que se usaba mucho en el tiempo de Pablo, que el César era marido de todas las mujeres y mujeres de todos los maridos. Entonces, si miramos un poquitito eso, vamos a entender que el fornicario, yo te abrí ya aquí para mostrarte ganando tiempo porque estamos en TV, Marcia. 5:5 de Efesios, si puedes leer, a ver qué dice. 5:5. Sí. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Miren, y de solamente, ¿cómo dice? Idólatra, fornicario, inmundo, avaro. Es idólatra, dice. Por la pregunta que me hiciste. Sí. Entonces, el fornicario, el idólatra, el avaro es el que cierra la mano. En guaraní se dice, oye, puete ia, y que a todos estamos asá, Paraguay, Peguaja, y popete, y genial, anda, y cuisui. Así dice el paraguayo. Significa eso, que puede pasar el río Paraguay con un Alka-Seltzer en la mano y no se le va a derretir, porque aprieta. Entonces dice ahí que es un idólatra. El fornicario, que no está teniendo una imagen para el mundo evangélico, pero sí dice porque hace culto al cuerpo. Entonces, a eso va Pastora Marcia. Pablo en otra carta, ¿verdad? Allí en Efesios 5:5 leímos en donde dice esa. Y son idólatras, son pecados que parece no están dentro del contexto de la idolatría, pero sí, la Biblia dice que son idólatras. Y en el versículo 27 sigue un tema también. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Muy bien. Estamos ante la figura, ¿verdad?, del homosexualismo y el lesbianismo. Recordarán que hay un libro que escribe un escritor, Marcia se llama, a ver si lo consigo para mostrarle a la gente el próximo programa. Javier Vergara se llama el escritor y se llama Nerón. Vienen los emperadores, ¿verdad? Julio César, Augusto, Tiberio, después vino Calígula, aquel que nombró cónsul a su caballo, después viene Claudio, que aparece 18:2 de Hechos, y después viene Nerón. Ahora, la mamá de Nerón se llamaba Agripina. Agripina fue hermana de Calígula, el emperador loco que le dice la gente. Pero Agripina también fue mujer de Calígula, su hermano. Se inició en ese mundo con su hermana, el mundo de las relaciones carnales. Pero cuando su tío asumió el poder, que también fue emperador Claudio, fue tío de Agripina. Agripina fue su sobrina, pero también su esposa. Y lo mismo pasa cuando sube Nerón, porque Agripina participó mucho en la muerte del emperador Claudio. Y ella fue una mujer tremenda. Ella hizo mucho para que Nerón asumiese
el imperio. Pero también Nerón era su hijo y Nerón también era su esposo. Entonces, acá empieza a hablar Pablo que en ese contexto, en ese paraguas, está presentando el mundo pecaminoso. La gente se asusta con esto de la LGTBI, todas esas cosas en América Latina, en España, pero hay lugares que van retrotrayendo porque la historia, Hegel dice, la historia muestra que los hombres de la historia no conocen la historia. Y desconocer la historia es la tendencia de volver a cometer los mismos errores del pasado. Entonces, la gente dice, ¿dónde va a acabar? Es el fin del mundo. El anticristo ya está a la puerta. Otro dice que tuvo una visión que un ángel ya sopló aire en sus pulmones y solo está esperando que Dios le diga tocar para el arrebatamiento de la iglesia. Pero el mundo gira y pasaron ya 2000 años de esa parousia o parucía que tiene que volver en algún momento, Pastora Marcia. Lo que a nosotros nos dice Jesucristo, que vamos a ir hasta el fin del mundo, ya sea el fin del siglo o el último lugar de la tierra, que Él estaría con nosotros. Por eso Bultmann es muy despreciado, porque Bultmann dice, a mí no me interesa el mañana, ni si Cristo va a volver. Lo que a mí me interesa es que hoy, aquí, ahora, Cristo esté conmigo. Entonces cae en un existencialismo tremendo. Pareciera que se retrotrae del futuro. Y el futuro siempre tiene la luz de la esperanza. Entonces, nosotros creemos en un Paraguay cada vez mejor, cada vez más próspero y cada vez, entre comillas, no es, dijimos, proselitista, pero cada vez más cristiano. Porque si los valores y los principios cristianos se efectuasen, tendríamos un gobernante mejor, tendríamos una Cámara mejor, de diputados y de senadores, la Corte Suprema, todo el estrato judicial sería muy hermoso, la policía tendría mucho descanso, la milicia no tendría su razón de ser salvo la de velar y guardar por si hubiera guerra, pero como de repente esa no es nuestra realidad, las fronteras a veces se vuelven lugares muy dificultosos y cuanto más cerca es la frontera, mayor la delincuencia. El poder delictivo es muy fuerte en esa zona. ¿Por qué? Por la presencia del pecado, que el hombre maneja y domina esa, Pastora Marcia. Así mismo, pastor. Bueno, seguimos con el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí está, mente reprobada. ¿Por qué una mente reprobada menciona acá? Por la decisión. Dijimos que al ser humano lo que lo distingue de las otras criaturas, como dice, ¿cómo es que dice en Aristóteles, de donde se parte? Que el ser humano es un animal racional, porque el ser humano tiene voluntad, que los otros seres no tienen. Y como la decisión es parte de su voluntad, porque ¿quién cristiano un domingo a la mañana, Pastora Marcia, no desea dormir más ese día que no está trabajando para no ir a la iglesia? Pero como él no se mueve por sus sentimientos, no se mueve por sus emociones, no se mueve porque el cuerpo estira a descansar, sino que hay voluntad, Dios también, el primer día de la semana, el domingo del cristiano, toma y va a la iglesia. Entonces, porque tiene voluntad. Pero en esa decisión voluntaria, ¿qué hicieron? Decidieron apartar a Dios de su vida. Como aquel rico Epulón de 16 de Lucas, o aquel que dijo Jesús, que un hombre ahí se juntó y armó graneros, y juntó mucha riqueza, y dice, alma, regocíjate, come y bebe, o sea, disfruta de la riqueza. Pero necio, una voz le dice, necio,
¿No sabe que esta noche vienen a pedir por tu alma? Entonces en esa hora de la angustia existencial del hombre en el pecado, él va a caer en el grito desesperado, va a temer a la muerte. ¿Por qué? Porque tiene una mente reprobada, la angustia del vivir que tiene todo ser humano. Por eso nosotros invitamos al comienzo, durante, antes, después a la gente a aceptar a Cristo o a acercarse a Cristo, porque Cristo viene a su corazón. Que esa persona que nos escucha, que en su mente ha decidido dejarlo a Dios, que Dios no se ha olvidado de él, que Dios se acuerda de él, que Dios lo ama, a pesar de que es pecador como nosotros también, pero el amor de Dios sobrepasa ese pecado, sobrepasa a lo que ha hecho ese hombre y está en la idea de la creación del nuevo hombre, de la nueva criatura. Aquí un tiempo atrás la Iglesia Católica usaba el eslogan "El Paraguay ya hipotaba", el Paraguay que queremos. Pero pareciera por la mente reprobada que hay un grupo de un Paraguay que no quiere. El Paraguay ya hipotaiba. Entonces, la mente reprobada es eso, más porque Dios lo deja, no le digitó como una computadora, porque apretando acá cierta tecla vas a conseguir en la pantalla lo que vos querés. En su libertad, el hombre decide no dar gracia ni adorar a Dios. Por eso es una mente reprobada, no tiene la mente de Cristo. El hombre natural no discierne las cosas del Espíritu, porque para él son locura. A la verdad, dice Pablo, los judíos buscan poder y los griegos sabiduría, pero para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero lastimosamente en una mente reprobada, todo esto que hablamos y decimos, vender coreí, te hace esa tontería, usted no tiene nada que hacer, usted solo viene para engañar a la gente. Pero qué alegría y qué gozo va a haber en nadie que esté lucrando bajo el signo de la mentira y el engaño. Esa no es nuestra intención. La intención es llevar la verdad de Cristo hasta el último rincón de la tierra, que por lo menos escuche, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. 55 de Isaías, la palabra de Jehová no volverá vacía. Tendrá su efecto. Si por lo menos, como ha ocurrido muchas veces, si puede salvarle a alguien que esté al borde del suicidio, ya cumplirá una misión, porque una persona vale mucho en la presencia del Señor. La razón de ser es esa persona que nos está escuchando, Pastora Marcia. Qué lindo, interesante, pastor, y muy importante. Me hace recordar grandes testimonios que por un video, una canción ha alcanzado el corazón, porque este es el Evangelio, Jesucristo, ¿verdad? Que hace lo maravilloso en nosotros. Y bueno, entonces seguimos, pastor, con nuestro sistema del versículo 29, ahora del capítulo 1 de la carta a los romanos. Puede leer hasta el 31 ese, porque sí, es una idea que va corriendo. Sí, porque es una lista larga, ¿verdad?, que se hace acá. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahí es la lista larga que se menciona el apóstol Pablo. Sí, ahí hablamos porque en el 28 dijeron, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, los dejó. Entonces aquí una larga lista de atestados de toda injusticia, desleales, aborrecedores de Dios. Y el 32 termina los que le pusieron versículo y capítulo a la Biblia. El 32 termina con una sentencia lamentable, porque el 6:23 va a decir que la paga del pecado es la muerte.
¿Cómo dice el 32, Pastora Marcia? Por fin conseguimos llegar del versículo 32 después de 6 partes, pero antes que llegamos a concluir, hay algunas preguntas acá interesantes, pastor. Sí. Por ejemplo, vamos a leer, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora bien, dignos de muerte. ¿Recuerda a Génesis capítulo 3? Sí, recuerda al Génesis, como había hablado. Porque dijimos, porque da a entender que Dios le dio la mente reprobada. Pero ellos dicen en el 28 que decidieron. Y Dios lo dejó, ¿verdad? Y ahora dice, habiendo entendido, el 32 que tenés ahí, dice, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. El Génesis, ¿qué le dijo? Dios les habló y les dijo, el día que comieres o bebieres, el día que comiere de este fruto, ¿verdad? Y comieron, pero al comer, Adán se esconde, hubo separación y llegó la muerte, porque acá Pablo le habla que sabe que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Muerte como necros, como la separación. El infierno puede no tener el fuego atroz, puede no tener el gusano que nunca muere, la oscuridad que nunca da claridad, todas esas cosas. Pero lo peor, Pastora Marcia, para el hombre es vivir separado del Creador. Porque muerte es separación, necros, es separación. Entonces cuando uno se separa, es la angustia de la existencia. Entonces, no sé si podía leer, Pastora Marcia, para ir ajustando en el tiempo, y nos faltan unos 20 minutos y hacer un recuento general de esto. El 3.36 de Juan no podías leer, 3.36. En ese texto de Juan 3.36 nos va a decir, para no postergar por mucho tiempo la bendición de Dios, no dejarlo demasiado hacia el futuro, sino que Dios en su gracia nos llama siempre para responder con tiempo. 3.36. Sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy bien, el que cree en el Hijo tiene la vida sin fin, la vida eterna. Entonces no postergar mucho esta bendición. A eso llama a Dios, porque la ira de Dios se revela, porque el Salmo 73 recordará, Pastora Marcia, Asaf, que dice para los cristianos que Asaf era el director de música al rey David. Y dice, pero ¿qué pasa? Dice, yo todo el día canto al Señor. Hay una orquesta tremenda a Jehová. Pero dice, soy pobre. Dice, a los impíos se les saltan los ojos de grosura. Dice. En guaraní ese es muy simpático, Marcia. Les saltan los ojos de grosura, tienen panza grande. Y yo, dice, ¿por qué prospera el impío? Dice. Y esa es la angustia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? El clamor de Israel, 430 años en el Egipto. En fin, situaciones que se dan de muchos y de muchos cristianos y de muchos obreros. Pero, dice, hasta que, entrando en la presencia del Señor en el atrio, vi el fin de ellos, que estos que son dignos de muerte, porque perseverar en el pecado es angustioso y es peligroso, es dañino y ominoso. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de una condena perpetua a la separación eterna de Dios. En ese entendido, el pecador está bajo la ira de Dios, como habíamos comenzado, Pastora Marcia, porque la ira de Dios se revela en el primer versículo
cuando se abrió el paraguas del pecado. Y en el 19 nosotros encontramos la antropología, la revelación, los hechos que Dios ha estado haciendo con los pueblos. Todos los hechos de Dios son con propósitos soteriológicos. Dios en su obra quiere salvar. Si nosotros miráramos Juan 1:3, no quiero hablar por él, fueron hechas todas las cosas, dice la Reina Valera, pero ahí aparece una palabra derivada de ginomai, en donde dice, todas las cosas se llegaron a ser a través de él. Se tendría que hablar un poco acá de la cristificación del universo. Cuando dice a los suyos vino y los suyos no lo recibió, no es el pueblo de Israel como se interpreta, sino todo el cosmos, toda la creación rechazó a Cristo. Por eso en Romanos Pablo en el 8 va a decir, la creación toda gime a una, esperando el día de la redención. Antiguamente nosotros decíamos el universo, Marcia, todo lo que conocemos, los astros, los planetas, las estrellas, el sol. Pero hoy se dice que esa es una galaxia, ¿no? El universo tiene millones y millones de galaxias. Es algo inconmensurable, incalculable para la mente humana. Entonces, Dios se revela porque Dios no abandona a su creación. Yo leí ya, Pastora Marcia, más de 100 veces la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Y del Génesis al Apocalipsis no hay un solo versículo donde Dios diga que rechaza a su creación, que lo desprecia. Entonces hay que mirar un poco esos elementos, porque el hombre yerra, según Pablo predicó en Atenas, y cae en el pecado, pero allí está la gracia previsional, como se dice. El hombre puede ver a Dios a través de la criatura. Y bueno, podemos decir eso, pastora. Muy bien, pastor. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se llegó el proceso evolutivo al monoteísmo? Sí, realmente Javier Picasa escribe un libro sobre las mujeres, en donde habla de esa relacionalidad del mundo cananeo donde llegó Israel, donde Jehová se fue puliendo de esas cosas. Y teníamos que hablar de muchas cosas del monoteísmo, el politeísmo. ¿Recuerda el politeísmo, pastora? Politeísmo varios, ¿verdad? Varios dioses, pero en pie de igualdad. O sea que estos son dos dioses diferentes, pero ni uno es mayor que el otro, todos son igual. Ese es el politeísmo, el dualismo. Está lo que se llama el enoteísmo. El enoteísmo es, hay un Dios principal y bajo él toda una corte subyugada. Lo que vio Ezequiel cuando miró a Marduk, y debajo de Marduk estaban los otros seres. La monolatría, hay un Dios tribal único. La otra tribu también tiene otro Dios tribal único. Lo que habla, si querés leer Jeremías 2.5, Jeremías 2.5, lo que ellos llaman la vanidad. Jeremías capítulo 2, versículo 5. Como dicen los irónicos, después de Génesis, pastora Marcia. Sí, está en la Biblia, está en Texas. 2.5. 2.5. Para reírnos un poco nomás, dice, que le peló la cabeza a su suegra, pastora Marcia. 2.5, sí. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Sí, porque recuerda que Israel va a Babilonia por causa del pecado de la idolatría. Y Dios dice, ¿qué encontraron a mí de malo? ¿Qué hallaron ellos para ir tras la vanidad? Y esa es la monolatría, ¿verdad? Entonces el monoteísmo, todos los dioses son nada y todos son vaos. Y en Babilonia Israel se va a curar de ese pecado de la idolatría que estuvimos mirando.
Estamos abriendo el paraguas porque en el capítulo 2 nos va a hablar de un tema muy importante. Recuerda que de Abraham a Jesucristo, ¿qué hay? Del paraguas. Vamos a abrir ahora un paraguas, el capítulo 2, versículo 1 al 11. Va a haber un pequeño paraguas más chico debajo de ese gran paraguas. Un paraguas grande y debajo uno chiquito. Israel. Ahí había ley. Entonces la ley era temporaria, un medio hasta Jesucristo. La siembra religiosa. Vos tenés ahí, voy a leer Isaías 5:12 para abrir un poco eso. 5:12, pero podríamos hablar muchas cosas. 5:12. Sí. Por citar mientras vos vas a encontrar, recordemos que en el 1:25 nos dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que dijo lo que recién leíste, el 5:12 de Isaías. 12, ¿verdad? Sí. 5:12 de Isaías. Isaías. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Lo que más o menos estamos hablando. Sí. El hombre ve todo fiesta, todo es alegría, pero no ve la mano de Dios. Porque cambiaron la verdad de Dios, dijimos, por la mentira. Dios ha creado al hombre para que le glorifique y no. Como dice Martin Heidegger, nadie me pidió permiso para introducirme en este mundo. Pero por lo que estoy mirando, también nadie me va a pedir permiso para volverme a quitar de este mundo. Entonces, ¿quién es el que está hablando? Porque Barth dice, Dios es Dios y el hombre es hombre. Porque la hora nos avanza un poquito, Pastora Marcia, y vamos a darle una introducción. Este es el sexto programa. El séptimo va a estar más que apasionante. No entonces. te lo pierdas, ¿no? 17:4 dice Jesucristo, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Recuerdan que los hombres decidieron, no, Jesús decide hasta la muerte glorificar a Dios. Pero no le vemos a Jesús con una guitarra todo el día en el templo, alabaré, alabaré. No es eso. Glorificar a Dios es mucho más. La adoración es todo un estilo de vida. Y no decir que la espiritualidad es aquel que lee la Biblia todo el día, tipo Ricardo Arjona cuando hace su crítica, aquel que ayuna más que los demás, que ora más que los demás y es más santo que los demás. Es el espiritual. No, el espiritual es aquel que es un hombre de bien útil a la sociedad, sin obviar la importancia de leer la Biblia, de orar y ayunar, que no se entienda otras cosas, porque a veces la gente entiende lo que vos no decís. Entonces, la idolatría es la distorsión de la verdad. El hombre cambia la verdad de Dios por la mentira. Y una pregunta, Pastora Marcia, ¿no será injusticia que el único justo que pisó en esta tierra y que no tuvo pecado, vino a morir por todos los injustos y por todos los pecadores? ¿No será eso una injusticia? ¿No se habrá equivocado Dios al enviar a su Hijo para hacer eso? Entonces el Salmo 138, versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque el hombre nace con un propósito y tiene que desarrollar, dar gracia y adorar a Dios. Porque ¿quién determina lo justo? Porque cuando pensamos en Dios, no lo podemos entender completamente su justicia. En cuanto a la relación del hombre con Dios, sí podemos entender lo que dice en el 4:15 de Efesios de Pablo. Le dice, seguid la verdad en amor. Si nosotros, Pastora Marcia, enseñáramos únicamente la verdad sin amor, vamos a caer en legalismo. Pero si enseñáramos solamente el amor con la ausencia de la verdad, como ocurre en muchos estamentos religiosos, caeremos en debilidad. Como hay gente que dice, así dicen las personas de edad que tienen hijos, pobrecito mi hijo, dale su teté, y le trata a un hombre ya como una criatura y lo vuelve de repente con la no posibilidad de desarrollarse y crecer en un mundo
que les será adverso, la sobreprotección. Dios no nos trata de esa manera. Por eso la gente le aborrece a Dios, porque Dios le pone límites. Ese es el problema. ¿Por qué límites? Porque como aquellos cartógrafos que hacen los mapas, dice todo tiene su límite. Todo tiene su límite. Entonces, mi derecho termina cuando comiencen los tuyos. Mi obligación comienza donde terminan mis derechos. Entonces, tendríamos que dirimir con eso, Pastora Marcia. Está más que interesante y vamos llegando casi al final. Sí, pastor, qué bueno que tuvimos este tiempo tan agradable para desarrollar y podemos sentir que Dios también habla en nuestros corazones, ¿verdad? Con seguridad está hablando y edificando a nuestros amigos, oyentes que están participando también ahí. Que el Señor les siga bendiciendo. Muy bien. Una invitación siempre a aceptar a Cristo como Salvador personal de su vida, que Él quiere liberarte del pecado, del vicio y de todo aquello que oprime, todo aquello que subyuga la libertad del hombre para llegar a la verdad. Así que bendiciones, mi estimado amigo, acepta a Cristo con nosotros y nosotros estaremos orando en este momento para terminar. Oramos, Pastora Marcia. Sí. Señor nuestro y Dios Padre, a ti elevamos nuestra oración al agradecerte por este programa. Bendícelo, Señor, a aquella persona que está mirando en este momento. Perdona sus pecados, inscribe su nombre en el libro de la vida para que le encuentre a tu Hijo amado Jesús y que por su sangre gloriosa tú le limpies de toda su maldad. Creyendo en tu palabra y en tu promesa, te damos gracias y, Señor, te bendecimos y te adoramos por esta persona que en este momento decide por ti. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Escríbenos cualquier cosa que estamos dispuestos a servirle en los números que aparecen en la pantalla, y si le cae la oportunidad y usted encuentra una iglesia, Asamblea de Dios Paraguaya, siempre será bienvenido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz del Señor, Pastora Marcia. Paz del Señor, la paz del Señor para todos.